tenemos la suerte de recibir una ocasión más a David Malogwani. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? Pues muy bien, te comentaba antes de entrar a grabar que con un poquito de frío que nos dieras envidia de las temperaturas que disfrutáis ahora en Uruguay. Yo no tengo, digamos, orgullo, porque es muy caluroso acá Uruguay. Bueno, yo te lo cambiaba, pero bueno, no vamos a hablar... Es el inconformismo del ser humano. No vamos a hablar del tiempo, pero sí quizá de un tema que permanece siempre caliente, por decirlo de alguna manera, la vinculación entre, o las relaciones, o lo que tiene que ver, ahora nos contarás, el nazismo y el cristianismo. Ahí está. Bueno, mira, tradicionalmente se pone énfasis en la dicotomía entre el judaísmo y el nazismo, pero la realidad es que el nazismo estaba tan enfrentado al cristianismo como con el judaísmo. Evidentemente, no había con el cristiano una cuestión étnica que sustentase sus teorías raciales, pero sí, digamos, había un enfrentamiento ideológico. Y de ese tema, por ejemplo, se habló en el juicio de Nuremberg. Allí el fiscal soviético Roman Rudenko adjuntó las anotaciones de Hermann Rauschinin, presidente del Senado nazi de Danzig, y el político confesó que había hablado con Hitler y le habría dicho que libraría a los seres humanos de la sucia, denigrante y venenosa locura llamada la conciencia y la moral. En 1930, o sea, 3 años antes de que asumiese el poder el nazismo, el que era el filósofo, el ideólogo de esa ideología, también ahorcado como consecuencia de las sentencias del Tribunal Militar de Nuremberg, estoy hablando de Alfred Rosenberg, escribió un libro que se llamó El mito del siglo XX, donde anotó que el nacionalsocialismo no admite ningún centro de fuerzas a su lado, ni el amor cristiano ni el humanitarismo de los masones, tampoco la filosofía romana. Por consiguiente, debemos aniquilar definitivamente al amor cristiano. Él decía que la historia de Europa occidental supuso su desintegración por causa de determinados vapores que cayeron sobre ese continente llamado humanidad, democracia, caridad, humildad y amor. El Papa Católico Pío XII manifestó en un domingo de pasión en 1937, 2 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que el nacionalsocialismo era la negación de Jesús y de sus enseñanzas, el culto a la violencia, la adoración de la raza, la sangre, la negación de las libertades y de la dignidad humana. Martin Bormann, una persona que no tuvo ningún cargo fuera de lo común, salvo ser el secretario privado de Hitler y que por lo tanto tenía gran influencia sobre él, escribió el 7 de junio de 1941 que en la filosofía del nacionalsocialismo no cabe ningún sentimiento de humanidad. Emitió una orden secreta dirigida a todos los alcaldes del partido, diciendo que no se podían conciliar los puntos de vista nacionalsocialistas y los cristianos. Bormann manifestó que la filosofía nazi era muy superior al cristianismo. Y él decía con esa macabra esperanza: cuando en el futuro nuestra juventud deje de oír hablar sobre el cristianismo, desaparecerá. Y la locura de esta gente llevó a proponer la redacción de un nuevo catecismo nacional socialista.
Y, por ejemplo, agregar a los 10 mandamientos: has de ser valiente, has de mantener pura tu sangre. Y propuso sustituir a las Navidades por una fiesta germánica. Para terminar, sí, de hecho, David, comento... sí, perdona que te interrumpa. De hecho, crearon sus propios ritos, ¿no? Porque había bodas nazis, simulacros de bautizos nazis, ¿no? Crearon una liturgia y una religión, por decirlo de alguna manera, propia. Precisamente, el bautismo lo sustituyeron por una ceremonia que ellos llamaban el nombramiento. Y bueno, no solo hubo una batalla ideológica con el cristianismo, sino que hubo lo que es propio de los regímenes fascistas, que es la represión de los opositores, y dentro de los opositores estaban los cristianos. Por ejemplo, en Dachau fue el campo de concentración predilecto para internar a los clérigos cristianos. En un determinado momento llegaron a haber 2.800 sacerdotes, entre ellos el obispo de Vladislava, que murió de tifus, y cuando fue liberado el campo, solo 480 quedaron con vida. Había clérigos de lengua alemana, católicos y protestantes, y también de los países ocupados: Holanda, Bélgica, Francia. Se habla del obispo de Clermont, también de Luxemburgo, Eslovenia e Italia. Bueno, y por último te decía que en Nuremberg también surgió un documento secreto de la Gestapo, donde se directamente pedía que se vigilaran a las iglesias. Una nota decía: todos ustedes han de dedicarse a esta labor con verdadero fanatismo y de todo corazón, a la principal tarea de enfrentarse siempre y en todo momento con decisión, voluntad y eficaz iniciativa al enemigo que es la Iglesia. Esta no debe recuperar ninguno de los puntos que ya ha perdido. Y dijo que un objetivo futuro sería acusarla de alta traición en la lucha que el pueblo alemán lleva por sobrevivir. En el próximo encuentro, porque no nos dio el tiempo y se merece un capítulo especial, vamos a hablar de Bernhard Lichtenberg, que tuvo una cruzada personal contra el nazismo. No sé si quieres hacer algún otro comentario. No, muy bien. Me ha parecido súper interesante. Quizá pedir disculpas a nuestros oyentes porque yo al principio no nos había dado tiempo a hablar, David, y pensaba que íbamos a hablar de cómo reaccionó el cristianismo, el papado, las iglesias frente a la Shoah, y si ayudaron o no, quiénes sí, quiénes no. En realidad hablamos de eso. Sí. Porque tú pensabas que iban a venir críticas, pero no. Las críticas solo se podrían hacer moderadamente frente al Vaticano, y moderadamente, porque yo remito una columna mía de donde hablamos del Holocausto en Italia, y si no lo hablamos lo vamos a hablar en próximas entregas. El Vaticano fue factotum para que la Shoah no cobrase tantas víctimas en Italia. Con lo cual, y termino, ¿no? La lucha contra el nazismo y el neonazismo y el nacionalismo extremo es también una lucha cristiana. No es solo de nosotros las víctimas predilectas que fuimos los judíos. Y también hay víctimas reconocidas, como el padre Kolbe, ¿no? que ofreció su vida por salvar a un compañero judío en el campo. Bueno, como tú has dicho, seguiremos hablando de este tema. David, te agradecemos mucho tu estudio, tu reflexión, y hasta la próxima ocasión. Y feliz año a los ustedes. Y feliz año. Para vosotros, para nuestros amigos de Identidad desde Uruguay, os deseamos el mejor año posible para vosotros y para vuestros seres queridos. Igualmente para ustedes.
Play loud music.